El tema que vamos a desarrollar es el origen del hombre. Desde la antigüedad, los seres humanos de diferentes culturas se han preguntado acerca del origen de todo lo existente, incluido el hombre. Para responder a este interrogante, se han desarrollado dos teorías, el creacionismo y el evolucionismo. En el creacionismo están todas las religiones que afirman que el hombre fue creado a imagen y semejanza de un Dios, mientras que en el evolucionismo están los científicos que, basándose en evidencias, afirman que el hombre es resultado de cambios y transformaciones. Nosotros nos vamos a centrar principalmente en el estudio del evolucionismo, donde nos hacemos la pregunta, ¿qué personajes destacan en el evolucionismo? Tenemos en primer lugar al paleontólogo francés Jean-Baptiste Lamarck, quien en el siglo XVIII establece la primera teoría científica respecto a la evolución. Lamarck sostiene que los organismos modernos derivan de los antiguos. Además, plantea que los factores evolutivos eran la ley del uso y desuso y la ley de los caracteres adquiridos. Para entender su planteamiento, puso el ejemplo de la jirafa, donde Lamarck creía que el esfuerzo de las jirafas por alcanzar las hojas de los árboles hace crecer su cuello. Ahí está la ley del uso y desuso. Ahora, los hijos de esas jirafas nacen ya con el cuello más largo. Ahí está la ley de los caracteres adquiridos. Estas jirafas siguen esforzándose para coger las hojas, entonces la siguiente generación tiene el cuello más largo y así de generación en generación hasta las jirafas que vemos en la actualidad. La obra más famosa de Lamarck se llama Filosofía Zoológica, publicado en 1809. Otro personaje importante es el naturalista inglés Charles Darwin, considerado el padre de la evolución, ya que fue quien sistematizó las ideas evolucionistas, marcando la pauta para las futuras investigaciones. Darwin postuló que todas las especies de seres vivos han evolucionado con el tiempo de un antepasado común, que quiere decir que la evolución se ha dado de organismos simples a organismos complejos, y que el factor evolutivo era la selección natural, que quiere decir que sobrevive el mejor adaptado a las condiciones de la naturaleza, o sea, el más apto. Para entender su planteamiento, Darwin puso como ejemplo los pinzones, que son 16 especies de pájaros que encontró en las Islas Galápagos, donde se observa que todos los pájaros son del mismo tamaño, esto debido al antepasado común que tienen. Sin embargo, tienen diferencia como la forma y tamaño del pico, que por cierto están plenamente adaptados a las diferentes fuentes de alimento. Esta adaptación forma parte de la selección natural. ¿Qué hubiera pasado si estos pinzones no se adaptaban a las diferentes fuentes de alimento? Pues simplemente se hubieran extinguido. La obra más importante de Darwin es El origen de las especies por medio de selección natural, publicado en 1859. Otro personaje importante es Alfred Wallace, considerado el cofundador de la teoría de selección natural. Lo que pasa es que Wallace, que realizaba estudios en el archipiélago malayo de Indonesia, le envió sus ideas a Charles Darwin, quien había estado trabajando durante 20 años en su propia teoría de la selección natural, pero que no había publicado sus ideas por miedo a que fueran rechazadas. Pronto Darwin se dio cuenta de que los descubrimientos de Wallace encajaban con los suyos y decidió dar el paso. Presentó ambos documentos a la vez para que los dos recibieran crédito por la teoría de la evolución. En ese momento ambos se hicieron famosos, pero después de que Darwin publicara su libro El origen de las especies por medio de selección natural en 1859, quedó fijo en la memoria colectiva como el hombre que descubrió la evolución. Y lamentablemente la mayoría de la gente se olvidó de Alfred Wallace. Una de las obras más importantes de Wallace es Contribución a la selección natural, publicado en 1870. Otro personaje es Thomas Huxley, conocido como el Bulldog de Darwin por su defensa a la teoría de la evolución de Charles Darwin. Huxley fue el primero que aplicó los principios de la selección natural en la evolución del hombre, por eso actualmente es considerado como el padre de la evolución humana. La obra más importante de Huxley fue Evidencia del lugar del hombre en la naturaleza, publicado en 1863. Otro personaje es el alemán Federico Engels,
que considera que además de lo biológico existe también dentro de la evolución un factor social. Él considera que este factor social es el trabajo racional, o sea, la fabricación de herramientas, el uso del fuego, etc. La obra más importante de Federico Engels fue El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Y finalmente encontramos a Ronald Fisher, uno de los autores de la síntesis evolutiva moderna, que es la teoría más aceptada actualmente por la comunidad científica. En esta teoría se unen los principios de la selección natural de Charles Darwin y los principios de la genética de Gregorio Mendel. Ahora vamos a hablar sobre la hominización, que se refiere al proceso evolutivo a través del cual un grupo de primates dio origen a la especie humana. El lugar donde se inició la hominización fue África Oriental, exactamente en el Valle del Rift, una falla geológica formada por Kenia, Tanzania y Etiopía, que comúnmente es llamado la cuna de la humanidad, debido a que en esa región se han encontrado los restos fósiles más antiguos de nuestros antepasados. La hominización principalmente tiene 4 etapas: el bipedismo, la manipulación, la cerebrización y el desarrollo del lenguaje. El bipedismo se refiere a la capacidad que adquieren los primates para desplazarse en 2 patas. Esto es importante porque permite que los brazos se liberen. Luego está la manipulación, que significa aprovechar la capacidad prensil de la mano gracias al pulgar oponible, lo que permitirá la fabricación de herramientas y el uso del fuego. Luego está la cerebrización, que es el crecimiento del cerebro gracias al consumo de los alimentos cocidos. Esto permite el desarrollo en el cerebro del área del Broca y el área del Wernicke, que darán origen al lenguaje articulado. Y finalmente tenemos el desarrollo del lenguaje articulado gracias al área del Broca y al área del Wernicke, y con el lenguaje articulado se va a mejorar la comunicación dentro de las bandas para poder realizar un mejor trabajo colectivo. No olvides que la taxonomía del ser humano es que pertenece al reino animal, a la orden de los primates, a la familia de los homínidos, al género Homo y a la especie Sapiens sapiens. Ahora, de una forma bastante simple vamos a explicar el arbusto evolutivo del hombre. Lo primero que tienes que saber es que el hombre ha evolucionado del primate, un animal que vivía en los árboles de las sabanas africanas. Este primate hace 10 millones de años inició la búsqueda de alimento, bajó de su árbol, al principio se desplazó de forma cuadrúpeda, pero por necesidad de sobrevivir adquirió después de millones de años una marcha bípeda. Los primates ya bípedos son llamados homínidos. Ahora hay que saber que existen también los prehomínidos, que serían aquellos primates que iniciaron el bipedismo pero que no lo dominaron. Dentro de ellos encontramos a el Sahelanthropus chadensis y al Orrorinthus genensis. El Sahelanthropus chadensis también es llamado Tumai, que significa esperanza de vida. Y es importante porque se considera que es el ancestro común entre los primates y los homínidos. Tiene 7 millones de años de antigüedad y sus restos fósiles fueron encontrados en el desierto del Chad, que queda en África Oriental. Mientras que el Orrorinthus genensis, llamado también Millennium Man, o sea, hombre del milenio, es posiblemente descendiente del Tumai y ancestro directo del Ardipithecus, que por cierto es considerado el primer homínido. El Orrorin tiene 6 millones de años de antigüedad y sus restos fueron encontrados en Kenia, que queda en África Oriental. El homínido más antiguo es el Ardipithecus. Esto quiere decir que los Ardipithecus ya dominaban el bipedismo. Existen 2 especies de Ardipithecus, el Ramidus y el Cadabra, que tienen una antigüedad de 5 millones de años. Sin embargo, los homínidos más importantes por estar en nuestra línea evolutiva son los Australopithecus. Existen varias especies de Australopithecus. Dentro de ellos está el Australopithecus anamensis, que es el más antiguo de los Australopithecus. Sus restos fósiles fueron encontrados en Kenia y posee una antigüedad de 4 millones de años. También está el Australopithecus afarensis, que posee una antigüedad de 3 millones de años. El primero de sus restos fósiles y el más famoso fue encontrado por Donald Johanson en 1974 en Etiopía y fue bautizada como Lucy en honor a una canción de los Beatles. Y finalmente está el Australopithecus africanus, cuyo primer resto fósil fue encontrado en 1924 en Sudáfrica por Raymond Dart y fue bautizado como el Niño de Town.
Posee una antigüedad de 2.5 millones de años y según la comunidad científica, el Australopithecus africanus es el antepasado directo más factible de los humanos. Ahora, ¿cómo sabemos que los homínidos eran bípedos? Pues aparte de los esqueletos encontrados que demuestran que anatómicamente ya estaban adaptados para el bipedismo, también se han hallado en Tanzania las huellas de la Etoli, que se refiere a pisadas que dejaron los homínidos hace 4 millones de años. Ahora tú te preguntarás, ¿y cómo es posible que se conserven huellas que tienen tanta antigüedad? Lo que pasa es que estas huellas fueron hechas sobre cenizas de un volcán que luego erupcionó. La lava de ese volcán cubrió las cenizas, donde a su vez estaban las huellas, haciendo que estas huellas se fosilicen, conservándose hasta hoy en día. La importancia de estas huellas es que demuestran que los homínidos tenían un bipedismo completo, semejante al del hombre moderno. Ahora vamos a hablar del género Homo, cuya característica principal es la capacidad de fabricar herramientas. Eso quiere decir que adquirió conciencia, eso quiere decir que es pensante, eso quiere decir que es racional. Dentro de las especies más destacadas tenemos al Homo habilis, al Homo erectus, al Homo neanderthalensis y al Homo sapiens sapiens. El Homo habilis es considerado como la primera especie del género Homo. Su nombre significa hombre habilidoso, y esto debido a que fabricó las primeras herramientas líticas, o sea, las primeras armas de piedra. Esta especie nunca salió de África, tiene una antigüedad de 2 millones de años, y sus primeros restos fósiles fueron descubiertos por Lois Leakey en 1962 en Olduvai, Tanzania. Luego está el Homo erectus, que fue la primera especie que salió de África llegando a Asia y Europa. Son dos los restos más importantes del Homo erectus, el Pithecanthropus de Java y el Sinanthropus pekinensis. El Pithecanthropus es considerado como la primera especie completamente erguido y fue descubierto en 1891 por Eugenio Dubois, que lo consideró como el eslabón perdido. El Pithecanthropus fue descubierto en la isla de Java, que queda en Indonesia, mientras que el Sinanthropus es considerado como la primera especie que usó y dominó el fuego. Recuerden que el fuego es importante porque mejora nuestra alimentación y a la vez esto acelera nuestro proceso evolutivo. El Sinanthropus fue descubierto en 1926 por Davidson Black en Pekín, China. Luego tenemos al Homo neanderthalensis, que fue la primera especie humana con creencias religiosas. Por ejemplo, la zoolatría, donde adoraban a los animales como el oso de las cavernas, y el tótem, donde creían que todo su grupo tenía un mismo antepasado. Además, el neanderthalensis también poseía lenguaje articulado. Eso quiere decir que en su cerebro habían desarrollado el área del Broca y el área del Wernicke. Además que los neanderthalensis fueron los primeros en realizar enterramientos humanos. El neanderthalensis convivió cerca de 5.000 años con el Homo sapiens sapiens, o sea nuestra especie, y sus primeros restos fósiles fueron descubiertos en Alemania por Karl Fuhlrott en 1856. Y finalmente tenemos al Homo sapiens sapiens, que es la especie a la cual pertenece el hombre actual. Son dos los restos fósiles que destacan del Homo sapiens sapiens, el hombre de Kivish y el hombre de Cro-Magnon. El hombre de Kivish es importante porque son los restos fósiles de Homo sapiens sapiens más antiguos descubiertos hasta la fecha. Tienen 195.000 años de antigüedad y fueron descubiertos en 1967 en Etiopía por Richard Leakey. El hombre de Kivish demuestra que el Homo sapiens sapiens evolucionó en África y de ahí migró a los otros continentes en búsqueda de alimento, mientras que el hombre de Cro-Magnon representa los restos fósiles de Homo sapiens sapiens más antiguos de Europa. Estos fueron descubiertos por Lois Lartet en Francia. Entre los aportes del Homo sapiens sapiens tenemos que inventó el arco y la flecha, pobló América, practicó la cacería selectiva, que tenía como objetivo mantener la supervivencia del grupo, así como la búsqueda de alimento, y desarrolló el arte rupestre y el arte mobiliario. Con respecto al arte rupestre se refiere a las pinturas en cuevas, donde destaca la cueva de Altamira, ubicada en España, que es llamada la Capilla Sixtina de la Edad de la Piedra por las hermosas pinturas en su interior. Esta cueva fue descubierta en 1879 por Marcelino Sáenz. El arte rupestre está relacionado con las prácticas de carácter mágico-religiosas para propiciar la cacería, además que muestran comunicación mediante el lenguaje simbólico que engloban al mismo tiempo las transformaciones físicas y psíquicas del Homo sapiens sapiens.
Y el arte mobiliar se refiere a las estatuillas de piedra, donde destaca la Venus de Willendorf, que es la primera manifestación artística de la historia, y además también tenemos la Venus del Spuge, donde se encuentra la primera evidencia del uso de vestido. Estas estatuillas simbolizan un culto a la fertilidad.